Bueno, vamos a dar inicio a la sesión número 40 de este año. Ya estamos a puertas de finalizar. Como bien se pueden dar cuenta, hemos estado juiciosos todas las semanas atendiendo esta cita. Muchas gracias para las personas que están en este momento con nosotros. Quiero saludar, además de los aprendices, al instructor Andrés Felipe Murillo, que es el instructor de la transversal de inglés que nos va a acompañar esta noche. Y pues vamos a dar inicio entonces a lo que nos convoca hoy. El orden del día es el saludo y la presentación. Luego vamos a un seguimiento y solución de inquietudes acerca de los planes de mejoramiento si los tienen ustedes. En un tercer momento vamos a tener el acompañamiento de Andrés Felipe, que nos va a dar los lineamientos acerca de las evidencias de las transversales de inglés que vamos a entregar para la actividad de aprendizaje 5, que es la que estamos trabajando hasta diciembre, ¿no? Esto de la fase de ejecución que es en la que estamos. En ese momento ustedes se van a quedar con él. Él les va a explicar de qué se trata, cómo hacer cómo trabajar el material y cómo realizar la evaluación para los que no la hayan hecho, ¿verdad? Luego vamos a una sesión de preguntas y por último al cierre de la sesión. Entonces, muy buenas noches, Andrés Felipe. Buenas noches, Ricardo, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarlos. Como les decía a los aprendices, pues hoy nos acompaña Andrés para hacernos una presentación acerca del tema, digamos, de profundizar más en esto que necesitamos conocer para poder responder de mejor manera las evaluaciones, ¿no? La evaluación sobre todo de inglés que estábamos pendientes en la actividad de aprendizaje número 1. Para los que no la hayan realizado, esta es una oportunidad para hacer las preguntas que tengan que hacer, y para los que nos están viendo la grabación, no pudieron asistir a la sesión, pues también es un material que les va a servir muchísimo. Entonces continuamos con el segundo punto, que es el seguimiento y la solución a las inquietudes de los planes de mejoramiento. Nosotros con Andrés y con los demás instructores transversales nos reunimos esta semana para concretar ciertas cosas con respecto a los planes de mejoramiento. Hay algunos que le enviaron los planes de mejoramiento a Andrés, otros nos los enviaron a la mensajería interna, y pues ya establecimos, digamos, los mecanismos para podernos comunicar y retroalimentar entre los transversales y yo. Esto para los planes de mejoramiento de la fase de análisis. Vienen ahora los planes de mejoramiento para la fase de planeación. Como ustedes se pudieron dar cuenta el día martes, el día de ayer, hace un par de días, publiqué cuáles son las personas que deben algunas actividades y que, digamos, de alguna forma deben presentar planes de mejoramiento y cuáles no, ¿verdad? Hay unos con los que tengo que hablar personalmente, con los que me voy a comunicar, porque si bien es cierto aparecen en verde, pues les faltan simplemente una o dos cosas y no vale la pena poner a hacer un plan de mejoramiento solamente por una o dos actividades. Hay un caso especial de un aprendiz que me solicitó tiempo, y pues en ese orden de ideas está ahí sin que aparezca pues la evidencia que debe, pero digamos se va a un tratamiento especial, no vamos a dejar un tiempo adicional para que presente esa actividad que debe presentar. No sé si tengan preguntas. Aquí está Andrés, el instructor de inglés, para que lo que tengan con respecto a inglés lo hagan ahora. Las demás transversales, las preguntas que tengan me las pueden hacer a mí, yo las remito a los instructores, y para la próxima semana pues ya vamos a empezar a trabajar de la mano también con la instructora de ética y la de salud ocupacional.
Diego León. Sí, señor, lo escuchamos. Diego León, es necesario, por lo menos en la primera parte, para que ustedes se den cuenta de qué es lo que vamos, aparte de eso, antes de lo de inglés, a realizar, ¿verdad? Ahora, es importante también que tengan claro que hay aprendices como el caso de Diego, que tienen algunos niveles de inglés. Son 6 niveles de inglés, ¿sí?, los que hay que hacer. Si no tienen esos 6 niveles de inglés, como me han pasado los documentos varios de ustedes, no sé si sea el caso de Diego León, tenga los 6 o tenga solamente 5 o 4, deben tener claro que hay solamente, si tienen 4 o 3 certificados, pues van a quedar unos resultados de aprendizaje pendientes que están relacionados directamente con algunas evidencias o actividades. Como estas son de las últimas evidencias o actividades que hay que presentar, sencillamente estarían, digamos, homologando de alguna forma el último nivel o los dos últimos niveles. Eso ya se establece con Andrés después de que se terminen de revisar, digamos, los certificados de cada uno. Entonces, Diego León, no recuerdo cuántos certificados me entregó usted en este momento porque no tengo esa información acá. Bueno, la tengo en el equipo, la puedo buscar en un momento, pero no recuerdo exactamente cuántos son en este instante. Ahora que se queden con Andrés, pues puedo hacer la averiguación, puedo revisar. Ah, bueno, no hay problema. Lo que sí es importante, Diego, es que miremos lo que hay pendiente, porque aparte de lo de inglés, aquí hay un foro y un blog de la actividad de Proyecto 5 que ustedes saben que debemos trabajar paralelamente a la integración de toda la aplicación. Entonces, para continuar con esto, con las inquietudes antes de iniciar el punto 3 de los lineamientos y el trabajo con el instructor de inglés, quiero que nos remitamos a lo siguiente. Acá está habilitado este foro. Este foro se llama Análisis de las actividades cotidianas. Tiene que ver con los hábitos y costumbres que de alguna manera afectan, nos afectan de manera física, emocional, y nos afectan el desempeño laboral, personal, interpersonal, familiar, etcétera, ¿verdad? Estos foros, este foro está habilitado, ustedes ya pueden ingresar y los aportes se deben hacer desde este hilo, desde el hilo que se planteó. ¿Qué deben hacer? Pues aquí está la descripción, ¿verdad? Hay un material de trabajo que se llama Vivir en Equilibrio. Este material de trabajo les sirve a ustedes ¿para qué? Para que tengan pautas y para que se llenen de herramientas para poder participar y retroalimentar a los demás compañeros, enfocar, digamos, la participación. ¿De qué se trata? Simplemente usted lo que va a hacer es identificar ciertos aspectos cotidianos, ciertos aspectos que tiene en su vida y de esa forma revisar qué le hace falta para poder equilibrar todos los aspectos que digamos tiene el ser humano, ¿no? El aspecto físico, el aspecto psicológico, el aspecto mental. Entonces acá en este material está desde qué es vivir en equilibrio, unos textos acerca de salud mental y armonía, templanza. Hay diferentes aspectos que digamos, pueden ver y les van a servir mucho en su cotidianidad, ¿verdad? Luego vienen entonces algunas recomendaciones. Estas recomendaciones ustedes las pueden revisar y pueden mirar a ver qué han implementado en su vida sin necesidad de esto y qué les hace falta. El análisis va orientado a que, de acuerdo a esa introspección, ¿verdad?,
a esa primera evaluación que ustedes hacen a partir de este documento, pues van a presentar aquí el análisis de cuáles son esas bases fundamentales, ¿no? A nivel físico, psicológico, mental, etcétera, que les va a potenciar no solamente la formación, sino todos los ámbitos en los que se encuentren en algún momento, ¿no? Ya les decía, el ámbito familiar, el ámbito laboral, etcétera. Entonces, esto es, digamos, lo que nos convoca. ¿Cuándo es la fecha límite de participación? El día lunes 20 de noviembre. Entonces, tenemos todo este tiempo para empezar a leer el material. La próxima semana, el día martes, va a haber una sesión con la instructora de salud ocupacional, ¿verdad? Para que pues ella los pueda orientar un poco más acerca de cómo realizar la participación. Entonces, esto, digamos, como para cerrar la intervención mía, los dejo con Andrés Felipe para que les comente y les haga la presentación acerca del material y de la actividad que está para muchos pendiente. Algunos ya, como les decía, la han presentado, otros ya con los certificados homologan, y tiene que ver con la evaluación en línea de inglés. ¿Listo? Entonces, Andrés, muy buenas noches, muchas gracias y estamos en sus manos. Ok, buenas noches a todos. Pues primeramente presentarme, mi nombre es Andrés Murillo. Yo los he estado acompañando en la transversal de inglés desde hace un tiempo, pero no hemos tenido la oportunidad de tener una sesión en línea hasta hoy. Con respecto a la pregunta de Diego, pues si tienes los 6 certificados no sería necesario que estuvieras en la sesión, porque pues es para explicar la evidencia correspondiente a la actividad de proyecto 5. Y pues vamos a enfocarnos más que todo en el objeto de aprendizaje, How to Learn Vocabulary, que encontraremos en materiales del programa. Entonces pues daremos inicio para la gente que esté viendo esta grabación después de, pues que no están ahora con nosotros, pero que la están viendo para resolver la evidencia. Entonces vamos a empezar con leyendo un poco la descripción de la actividad. Les voy a compartir la guía. Esta es la guía de aprendizaje número 5. Y en la página número 17 tenemos la evidencia 7, evaluación en línea, en inglés sobre los conceptos técnicos de los lenguajes estudiados. Tipo de evidencia, de conocimiento. La descripción de la evidencia. Actualmente el inglés es uno de los idiomas que se utiliza más extensamente a nivel mundial, convirtiéndose en un común denominador entre personas de diferentes culturas y espacios geográficos, permitiendo establecer relaciones tanto personales como comerciales. Una de las industrias que más se ha beneficiado a partir de la posibilidad de interactuar con un sinnúmero de personas alrededor del mundo es el desarrollo multimedia, pues su difusión es sencilla y no tiene que superar tantos obstáculos geográficos. Sin embargo, siguen existiendo barreras comunicativas y culturales. Estas barreras se pueden solventar permitiéndoles a los usuarios acceder a la información en un lenguaje que cada vez es más popular y utilizado, el inglés. Siguiendo esta línea lógica, lo invitamos a que realice la evaluación en línea acerca del manejo de conceptos técnicos en el desarrollo multimedia en inglés, lo que permitirá determinar su nivel de inglés e identificar los aspectos que puede mejorar. Para la realización de esta actividad, tenga en cuenta lo expuesto en el documento How to Learn Vocabulary in English, ya que la evaluación en línea se verificará el conocimiento y manejo de estos conceptos técnicos. Entonces, producto entregable, ese es el resultado de la evaluación en línea. Forma de entrega. Enviar al instructor el documento diligenciado por el link de actividades publicado en el espacio virtual del programa. ¿Dónde lo encuentran? En el menú de actividades,
hacen clic en la carpeta de fase de ejecución, luego en la carpeta actividad de proyecto 5, integración de los elementos de la multimedia, luego ahí vamos a la actividad de aprendizaje número 1, identificar las herramientas integradoras de los elementos multimediales, y allí vamos a ver el último ítem, que es la evaluación en línea en inglés sobre los conceptos técnicos de los lenguajes estudiados. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Completa frases en inglés basado en información leída previamente en un texto, resuelve preguntas de falso o verdadero basadas en una conversación que se ha escuchado o en un texto que ha leído, realiza resúmenes de la información relevante y detallada de un texto técnico en inglés, y relaciona textos en inglés con imágenes o con títulos que le sean adecuados. Entonces, ¿cuál es la idea de esta sesión? Como ya les dije, vamos a expandir un poco y a explicar lo que está en el objeto de aprendizaje How to Learn Vocabulary in English, que son unas estrategias, nos plantean unas estrategias para aprender vocabulario nuevo en inglés. Entonces, pues empecemos. Okay, How to Learn Vocabulary in English, Multimedia Production. Tenemos como primera medida la introducción. Communication in English, comunicación en inglés. In order to learn and being able to communicate in English, there are two fundamental aspects to be considered: vocabulary, grammar. Entonces, para aprender y ser capaz de comunicarse en inglés, hay dos aspectos fundamentales que se deben considerar, que son el vocabulario y la gramática, through which the first skills are developed. A través de estos dos aspectos del vocabulario y la gramática, se desarrollan 4 habilidades, las 4 habilidades del idioma, que son la lectura, la escritura, escuchar y hablar, ¿vale? Reading, writing, listening, speaking. Como ven, están en parejas, ya que se complementan la lectura y escritura. Una es de entrada y la otra es de salida. Necesitamos aprender a leer primero para poder escribir. Lo mismo, para poder hablar necesitamos escuchar el idioma. Por lo tanto, therefore, you should study the specific meaning of each unknown word so that the context can be evident for an overall point of view to understand the whole message. Por lo tanto, debemos estudiar el significado específico de cada palabra desconocida para que pueda ser evidente en cualquier contexto y punto de vista. Aquí tenemos un mapa conceptual con las estrategias que vamos a desarrollar. Está un poco pixelado, pero en el objeto de aprendizaje lo podremos ver mucho mejor. What do you need? ¿Qué necesitas? According to Thornbury 2002, to produce and use an intended word in a context, the learner needs to. Entonces, de acuerdo a Thornbury, sí, Ricardo, la presentación la compartiremos con la grabación y el resumen. De acuerdo a Thornbury, que es un lingüista muy importante neozelandés, él dice que para producir y usar una palabra dentro de un contexto, el aprendiz necesita. Entonces, ¿qué necesita? Primero, acquire critical mass of words for use in both understanding and producing language. Adquirir una cantidad crítica, una cantidad masiva de palabras para poderlas usar tanto para entender como para producir el lenguaje. ¿Vale? Entonces, lo más importante es que tenemos que tener un vocabulario base, vocabulario significativo, con muchas palabras para poder empezar a entender y a producir lenguaje. Segundo, remember words over time and be able to recall them readily. Recordar las palabras a través del tiempo y ser capaz de recordar, de traerlas a colación de forma inmediata. Esto es muy importante, ya que pues muchas veces aprendemos una palabra nueva en inglés y a los 15 minutos, media hora ya no nos acordamos qué significa.
Entonces necesitamos generar procesos cognitivos para que estas palabras nuevas, el vocabulario nuevo, se nos quede grabado de una forma más permanente. Tercer punto. Develop strategies for coping with gaps in words knowledge, including coping with unknown words or unfamiliar uses of known words. Entonces, desarrollar estrategias para enfrentarnos con los vacíos del conocimiento de palabras, incluyendo enfrentarnos con vocabulario desconocido o con usos poco familiares de las palabras que ya conocemos. Entonces, vamos a estudiar estas estrategias que nos mencionan acá, las cuales pues están relacionadas de diferentes maneras. Tenemos la primera, que sería lexical relations, que sería generando relaciones de léxico. Dice, to learn vocabulary, you can use one of the following strategies to skim or scan the meaning of a word in a specific text or context. Para aprender vocabulario, podemos usar una de las siguientes estrategias para escanear o para jerarquizar el significado de una palabra en diferentes textos o contextos. Tenemos una que es Same Word Class, de estas relaciones de léxico. La primera es Same Word Class, que significa organizar las palabras por la misma clase de palabra. ¿Okay? Entonces, classifying them grammatically, clasificarlas gramaticalmente de la siguiente forma. Primero, adjetivos. Hacer un grupo grande de adjetivos. Me imagino que muchos que han estudiado inglés o alguna lengua los han puesto a hacer una lista de adjetivos, una lista de verbos, una lista de sustantivos. Esto es precisamente para generar este tipo de procesos cognitivos que nos ayuden a aprender vocabulario. Entonces, ¿cuáles son los adjetivos? They qualify the noun. Son los que califican el sustantivo. ¿Vale? Como alto, bajo, grande, pequeño, etc. Verbs. Los verbos. ¿Cuáles son los verbos? Indicate the action in the sentence. Son los que indican la acción en la oración. Correr, nadar, dormir, jugar, etc. Nouns. Los sustantivos. They are a part of speech, typically denoting a person, place, thing, animal, or idea. Entonces, los sustantivos, como ya sabemos, son los que realizan la acción y son una parte del discurso que por lo general son una persona, un lugar, una cosa, un animal o una idea. ¿Listo? Entonces la primera estrategia, organizar palabras dependiendo de la clase. Entonces, haciendo uso pues de la gramática. Segundo, same word family and its derivate. La misma familia de la palabra y sus derivadas. In general, they have the same root and its derivate, which differentiates the meaning. Entonces, por lo general, tienen la misma base, la misma raíz, pero se diferencia las derivadas, las derivaciones que tienen, se diferencian en su significado. Aquí nos muestran unos ejemplos. Como vemos, tenemos la raíz fem en todas. La primera es feminine, femenino o femenina. ¿Ok? Femininity, que es feminidad. Feminist, feminista. Y feminism, feminismo. Entonces, como vemos, todas tienen la raíz fem y todas se refieren al ámbito femenino como tal, al género femenino, pero todas tienen un significado distinto. Así ocurre con muchas otras palabras. Tercero, sinónimos y antónimos. Muchos pues ya en español hemos trabajado esta figura de los sinónimos y los antónimos,
Y sabemos cómo funciona. When there are words, phrases, or phrases which have the same meaning or the opposite one. Entonces se utilizan cuando hay palabras o frases que tienen el mismo significado o el significado contrario. ¿Ok? Sinónimos, el mismo significado. Y antónimo, significado contrario, opposite one. Tenemos un ejemplo. Great, good, grandioso y bueno. Y el antónimo, good, bad, bueno y malo. Otra estrategia de relaciones de léxico son los cohyponyms, cohipónimos en español. Esta figura sí no la estudiamos mucho. Y se trata de identifying the way in which words are related. It is a kind of relationship among them and share the same ranking in a hierarchy. Entonces, identificar la forma en la que las palabras están relacionadas es una forma de relacionarlas y ya que comparten un mismo rango dentro de una jerarquía. Esta explicación no nos dice mucho, pero acá en el ejemplo ya podremos aclararlo. The goldfish, the trout, and the shark are all fish. They're related because they're aquatic. Entonces nos muestran the goldfish, el pez dorado, the trout, la trucha, and the shark, el tiburón. Todos son fish, peces, todos son peces. Entonces, entre ellos son hyponyms, son hipónimos o cohipónimos, ya que pues son varios. ¿Vale? Y fish sería hiperónimo, hyperonym. Entonces, los hipónimos son palabras que comparten una misma jerarquía dentro de un grupo mayor. Digamos, frutas, plantas, mamíferos. Podemos así ir clasificando una cantidad de vocabulario grandísimo gracias a esta estrategia. Aquí nos dice que pues están relacionados ya que son acuáticos. Pero en este caso la relación importante es que son peces. Otra es homonyms. Esto también la hemos visto mucho en el español. Son los homónimos, que tienen same sound, suenan igual, and different meaning, tienen diferente significado. Entonces, se pronuncian de la misma forma, pero significan cosas distintas. Por ejemplo, son and son, son de sol y son de hijo. ¿Ok? Entonces, dependiendo del contexto en el que estemos, en el que veamos la palabra, ya sea una lectura o una conversación, pues ya podremos saber a qué se está refiriendo, si está hablando del sol o está hablando de su hijo. Otro ejemplo, deer and deer, querido o un venado. Eye and eye, ojo o la vocal I. Otra relación de léxico son, bueno, estas ya las vimos, los cohyponyms, pero aquí nos muestran superordinate term, que son términos que tienen como la jerarquía mayor. Entonces, words used to designate a member of a superordinate term. Palabras que se designan para, que son designadas a los miembros de un término de mayor jerarquía. En este caso nos muestran, como vimos ahorita los tipos de peces, ahora nos muestran tipos de frutas. Apple en banana, la manzana y el banano. Sir son hipónimos de las frutas, of fruits. En este caso, fruit sería el superordinate term o hyperonym, que también es el término, pues es el término más exacto que se utiliza. El hiperónimo, fruits. Y tenemos por último, con estas relaciones de léxico, tenemos que compartan el mismo campo de léxico. In an example, there are some words connected to the idea or topic about systems,
PC, software, hardware, monitor, download, security. It means all the words related with that field. Entonces, ¿qué significa esto? Que compartan el mismo campo de léxico. Nos dice, en el siguiente ejemplo, hay algunas palabras conectadas a la idea o al tema de los sistemas. En este caso, hablan de los sistemas. Entonces, como vemos, tenemos los PCs, software, hardware, monitor, download, security, que son todos términos relacionados a los sistemas. Lo mismo, pues, se puede traer al contexto de la producción multimedia. Podemos hacer un grupo gigantesco de palabras que envuelve el campo de la multimedia. Y así podemos, pues, generar conocimiento. Podemos ir aprendiendo nuevo léxico, organizándolos por el campo de léxico. Ok, acá hay otra estrategia diferente, que es la formación de palabras, word formation. In linguistics, word formation is the creation of a new word. En la lingüística, la creación de palabras, la formación de palabra es la creación de una nueva palabra. Two words derived from the same root. This is useful when you want to get the meaning without using the dictionary, of course, if you know the root's meaning. Aquí nos muestra el primer ejemplo, y es cuando dos palabras se derivan de la misma raíz. Nos ayuda como a inferir el significado. Entonces dice que es muy útil cuando conocemos el significado de la raíz. Por ejemplo, sculpt acá, pero no conocemos la palabra que estamos viendo. Conocemos su raíz, pero no conocemos, entonces nos ayuda a inferir el significado sin necesidad de acudir a un diccionario. Aquí nos muestra unos ejemplos: sculpt, que es esculpir, el verbo esculpir, y nos muestra un par de palabras derivadas de esta raíz, como son escultura, sculpture, y escultor, sculpture. Entonces, pues ya al saber que sculpt es esculpir, podemos inferir más o menos el significado de estas dos palabras. Y con hard, que es duro, harden, endurecer, y hardener, endurecido. Tenemos como segundo ejemplo de la formación de palabras el blending. ¿Qué es blending? Mezclar. ¿Ok? Entonces, when two words are being concise, getting just one as a result. Cuando dos palabras se unen, obteniendo solo una como resultado. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Internaut. Habitual user of the internet, a blend of internet and astronaut. Internauta, que es el usuario habitual de la internet, es una mezcla entre internet y astronauta. ¿Vale? Y así pues tenemos diferentes ejemplos. Twigloo, a treehouse made of branches, a blend of twig and igloo. Una casa la casa del árbol, pues, hecha de ramas. Entonces es una mezcla entre twig, que es rama, y igloo, que es, pues, es el igloo, la casa de los esquimales. Y así pues tenemos varios ejemplos. Using the dictionary. Ahora vamos a hablar un poco del uso del diccionario, que aunque muchos pues tenemos el diccionario disponible y lo usamos, no sabemos muy bien toda la descripción que nos puede ofrecer, todas las características que nos puede aportar acerca de una palabra nueva. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el diccionario cuando buscamos una palabra?
Meaning, el significado. Esto es lo más básico. Vamos a encontrar el significado de la palabra according to the text or context, de acuerdo al texto o al contexto. ¿Ok? Entonces hay palabras que tienen muchos significados, entonces buscamos el significado que más se aproxime al contexto que estamos, pues en el que la vimos, en el que la estamos estudiando, y lo seleccionamos. Spoken form, la forma hablada, entonces está basado en la pronunciación. Pronunciation. Grammar, la gramática, nos muestra la clase de palabra que es, si es un verbo, un adverbio, un sustantivo, un artículo, etc. Esto también nos lo muestra el diccionario, muchas veces pues no nos damos cuenta, pero ahí está. Formas derivadas, derived forms, entonces nos dice cuáles son cuál es su conjugación en el caso de los verbos, presente, el pasado y el futuro. Collocations, la colocación. The place where the word goes in a sentence. Entonces el lugar en el que esta palabra va dentro de una oración. También nos muestra esto. Register. Formal, informal, colloquial. El registro. Entonces nos dice si la palabra es una palabra formal, si se utiliza de forma informal o si se utiliza de forma coloquial. ¿Ok? Frequency. It is ranked according to the times the term is used when writing or speaking the language. For example, the words sick and well and ill are ordinarily more used in the following order: sick, ill, and well. Entonces la frecuencia está organizada de acuerdo a las veces que se utiliza el término en el idioma hablado o escrito. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué tan común es usar la palabra, o si hay sinónimos que se utilizan de forma más común? Por ejemplo, nos dicen que las palabras sick, unwell, and ill, todas ellas denotan enfermedad, estar afligido, estar enfermo. Nos dice que son más usadas en el siguiente orden. Se utiliza más sick, luego la palabra ill y luego unwell. ¿Ok? Entonces vamos aquí a ver un ejemplo más tangible de cómo vamos a encontrar toda esta información que acabamos de decir, todas estas características dentro del diccionario ya como tal. Entonces, tenemos el ejemplo de la palabra visibility, visibilidad. Como primera instancia vamos a encontrar la pronunciación de la palabra, visibility. ¿Ok? Como segundo, vamos a encontrar la gramática, la clase de palabra que es. Entonces aquí tenemos una N, noun, significa que es un sustantivo. Y luego vamos a empezar a encontrar las definiciones. La primera nos dice, the distance it is possible to see, especially when it is affected by weather conditions. Visibility on the road is down to 20 meters due to heavy fog. Bueno, la definición, la distancia en la que se puede ver, especialmente cuando está afectada por condiciones del clima, por condiciones climáticas. Eso es visibilidad como su primera definición. Luego nos da un ejemplo. Visibility on the road is down to 20 meters due to heavy fog. La visibilidad en la carretera disminuyó a 20 metros debido a una niebla espesa. Luego nos muestran expresiones útiles, es decir, qué adjetivos podemos usar, en qué contexto los podemos usar. Y aquí nos muestran los adjetivos que podemos usar para referirnos a la visibilidad. Nos dicen good and poor. Cuando hay buena visibilidad y cuando hay mala visibilidad, se utilizan estos dos adjetivos. Good visibility, poor visibility. Luego, nos da un ejemplo de cómo cuando se utilizan este tipo de expresiones. The search for survivors was abandoned because of poor visibility.
Entonces la búsqueda de sobrevivientes se abandonó debido a la pobre visibilidad o a la mala visibilidad. Luego encontramos otro significado de la misma palabra, entonces nos lo denotan con el número 2. The situation of being noticed by people in general. Pues la situación de ser notado por personas en general. Y nos muestra una preposición con la que se puede acompañar esta palabra. Entonces, visibility of, nos ponen el más of. ¿Listo? Y nos muestra el ejemplo. The exhibition helped increase the visibility of women artists. La exhibición nos ayudó a incrementar la visibilidad de las mujeres artistas. Y nos muestra una tercera definición, the fact of being easy to see, el hecho de ser fácil de ver, de ser fácil de detectar. Y nos muestra un ejemplo, high visibility clothing. Entonces, high visibility clothing es ropa de alta visibilidad. El caso de un reflectivo, ropa con colores fluorescentes, etcétera. Selective level of words. Vamos a otra estrategia. El nivel selectivo de las palabras. You can choose and create a 3-level vocabulary list according to your understanding of each word. Develop an efficient means of story vocabulary which you can easily refer to later. Experiment with the following. Aquí nos muestra una estrategia que nos dice que podemos escoger y crear una lista de vocabulario de 3 niveles de acuerdo a nuestro entendimiento de cada palabra. Dice que desarrollemos como una lista de vocabulario, una historieta, un documento en el cual podamos acceder a este vocabulario de manera fácil y pues en el momento que lo necesitemos. Y nos dan unos ejemplos, unos consejos. Dicen que experimentemos con las siguientes. Alphabetical card indexes with definition or translations of words. Nos dicen que utilicemos un índice de cartas alfabéticamente organizadas con las definiciones o con las traducciones de las palabras. ¿Okay? El segundo que nos muestra es a special notebook which you can keep with you at all times. Entonces una libreta especial en la que podamos pues ir escribiendo el vocabulario nuevo, ir aprendiendo y que podamos mantener con nosotros todo el tiempo. Y tercero, an alphabetical list on your home computer. Una lista alfabética en el computador de tu casa. Entonces crear un archivo en Word, crear un archivo en Excel donde tengamos una lista de vocabulario. Words in context. Las palabras en contexto. This strategy of learning vocabulary helps a lot to students when they discover the meaning in practical ways. Esta estrategia de aprendizaje de vocabulario ayuda mucho a los estudiantes cuando quieren aprender el significado de las palabras de forma práctica. Y nos muestra uno que es short text, con textos cortos. The best way to understand and guess the meaning of a word or word is following the next step. Con textos cortos, entonces dice que la mejor manera de aprender o de suponer el significado de una palabra es siguiendo los siguientes pasos. Primero, write the general topic of the reading. Escribir el tema general de la lectura, ¿sí? De la lectura corta que estamos haciendo. Lo segundo, make a list of the unknown vocabulary. Entonces hacer una lista del vocabulario desconocido. Tercero, look for the meaning in your own language. Pay attention to pronunciation too. Buscar el significado en tu propio lenguaje, es decir, traducirlo. Y prestar atención a la pronunciación. Ok, next. Cuarto paso. Try to get the whole meaning of the text without translating word by word. Intentar entender el significado del texto,
textos, intentar entender el texto como tal sin necesidad de estar traduciendo palabra por palabra con el diccionario. Entonces empezar a hacer suposiciones, empezar a conectar ideas, empezar a hacer procesos cognitivos que nos ayuden a entender más o menos de qué va la idea del texto sin necesidad de estar traduciendo palabra por palabra. Y por último, then, make the reading, comprehension, or answers the questions indicated, if there are some. Entonces, por último, tenemos que hacer la comprensión de lectura o responder preguntas si están indicadas en el texto. Listo, entonces eso es para textos cortos. Ahora para textos literarios, es decir, para libros o textos académicos. Nos dice, remember that the main idea most of the times goes at the very beginning of the reading, in the middle or at the end. When the reading is too long, make the analysis of the vocabulary by sections, titles, subtitles, or paragraphs. Remember to have available a good dictionary, bilingual but also monolingual, if you want to improve your knowledge and lexical meaning. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos, bueno, nos dice que recordemos principalmente que la idea principal de los textos por lo general viene al principio de cada lectura, vienen en las primeras líneas. O, de no ser así, en la mitad o al final como conclusión, ¿sí? Luego nos dice que cuando la lectura es demasiado extensa, cuando es muy larga la lectura, debemos hacer un análisis del vocabulario por secciones, dividir esta lectura por secciones, ya sea por títulos, si está dividido por títulos, o por subtítulos, o por párrafos. Y recordar siempre tener a la disposición un diccionario, un buen diccionario, que sea bilingüe, es decir, que nos ayude a traducir, pero también tener un diccionario monolingüe. ¿Qué quiere decir esto de monolingüe? Un diccionario solo en inglés, que nos muestre la definición en inglés de la palabra, que podamos entender bien todo el contexto. Si queremos mejorar el conocimiento que ya tenemos del significado del léxico. Esto de corpora, pues no se utiliza mucho en la actualidad, es como los corpora son una colección de textos que existen en internet, que son unas bases de datos enormes con escritos que le pueden ayudar mucho a los aprendices, ya que pues muestra la frecuencia que se utiliza una palabra, la colocación, y pues incluye el inglés británico, americano y australiano. Idioms, esto es importante, los modismos. There are expressions of your language that do not follow the rules of the grammar, which summarize an idea briefly, and they are transmitted to all those persons who have the same language. Entonces, los modismos son expresiones del lenguaje que no siguen las reglas de la gramática, ¿okay? Y que resumen una idea de forma muy breve para transmitírsela a las personas que tienen el mismo lenguaje, pero también personas que comparten la misma, pues como la misma cultura, el mismo círculo cultural o la misma posición geográfica, ya que pues muchos de los modismos son simplemente regionales o del idioma, de un idioma como tal. Aquí nos muestran unos ejemplos. For sure, que sin duda, ciertamente, seguramente. As a matter of fact, que es en realidad, de hecho. On the other hand, sin embargo, por otro lado. As soon as possible, cuanto antes, lo más pronto posible. At least, por lo menos. Y este último es el más metafórico. Arm and a leg, que significa muy costoso, muy caro. Así como en el español tenemos el modismo un ojo de la cara, también para denotar que algo es muy caro. En inglés tienen arm and a leg, que es brazo y una pierna, para decir que algo es muy caro. Y pues estos, como vemos,
pues no siguen las reglas de la gramática, y si los traducimos de forma literal, pues no vamos a entender el significado. Okay, so thank you for your attention. Muchísimas gracias por la atención. Espero que esta presentación les haya ayudado en algo para aprender vocabulario nuevo en inglés. Margin. Recuerden que la evaluación es bastante sencilla, ya la realicé, pero tiene que ver más que todo con la estructura dramática del proyecto multimedia, ¿ok? Entonces, vuelvan a estudiar un poco lo de estructura dramática, traten de leerlo en inglés para que puedan entender el cuestionario. Está bien sencillo. Ok, Margin. Listo. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Ricardo, no sé si quiera finalizar la sesión. Andrés, bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, digamos, por atender la invitación, por apoyarnos, por la explicación que pues es bastante relevante para lo que nosotros hacemos, porque como bien es sabido, en el área de sistemas la mejor bibliografía está en inglés, y pues esto hace parte importantísima de la formación. Creo que es mucho más claro ahora y mucho más fácil de resolver la actividad que está pendiente o la evidencia que hay pendiente de la evaluación. Entonces, pues nada más que darle las gracias y pues estaremos cualquier cosa pidiéndole auxilio o requiriendo. Sí, quería también decirles que yo tengo una sala de dudas y, pues sí, no sé, dudas y preguntas, por si tienen alguna inquietud con respecto a los temas de inglés, planes de mejoramiento o de alguna actividad. Estoy todos los miércoles de 8 a 10, y los jueves tengo también chat sincrónico de 8 a 10. Entonces, ahorita mismo voy a entrar a la sala de transversales a resolver dudas. Si alguien necesita algo, listo, pues ahí estoy. Andrés, 8 a 10. de 8 a 10 p.m. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces eso lo voy a compartir mañana en la grabación y en el resumen. Listo, para que todos, cualquier inquietud que tengan acerca de la transversal de inglés, pues se puedan hacerla de manera expedita por este medio y en esos horarios. Listo, Ricardo. Muchísimas gracias. Andrés, de nuevo, muchas gracias por la participación, los aprendices también. Y para los que están viendo la grabación, pues ya saben, ya están enterados. Mañana estará, creo que al final de la tarde, por tardar el sábado, dependiendo de cómo se nos maneje la plataforma y cómo se convierta, cómo nos convierta de rápido pues el video en los anuncios. Muy buena noche a todos y que estén muy bien. Pero gracias. Hasta luego. Hasta luego.